Programa recreativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Muy feliz día tengan todos ustedes, amigos. Gracias por la oportunidad que me brindan de llegar a sus hogares y a sus corazones y de establecer esta comunicación diaria que a mí particularmente tanto me gusta, tanto me llena y tanto me nutre. Así que espero que ustedes también. Gracias por sintonizarnos, no solo en Venezuela, sino en todos los países que tienen bien vernos a través de todas las cableras. Así que muchísimas gracias. www.carlosfraga.com.be, una página web llena de contenido para todos ustedes. Utilícenla, por favor. Y nuestras cuentas Twitter, @fragacarlos, @lavideshoytv y @lavideshoytv en nuestro Instagram. Ahí ustedes pueden, por favor, enviarnos todos sus comentarios, serán muy bien recibidos. Y hoy tenemos a un consentido de este programa, a un amigo queridísimo y además de eso, a un hombre que yo admiro profundamente y respeto por su conocimiento en el área de los niños, niñas y adolescentes, que es a Oscar Misle, quien va a hablar hoy de los niños y de los mitos familiares. Bienvenido, Oscar. Hola, Carlito. Como siempre, un placer. Bueno, hoy estás estrenando... Sí, veo que está en un ambiente distinto, sí. Aquí todo lo que es la decoración y todo lo que es la escenografía. Bien, Oscar Misle nos va a hablar de los niños y los mitos familiares. Oscar, es todo suyo. Sí. ¿De qué se trata esto? Tú sabes que yo siempre pensé y creí que el mito era una cosa que no existía. Dicen, no, eso es un mito, como diciendo, eso no es verdad. Eso es algo que alguien creó, inventó. Es una historia. Es una historia, sí. Y un poco leyendo a Sanquín, veía que Sanquín habla de los mitos. Sí, señor. Y habla como el mito de algo que pasó, que sucedió, y que yo lo aderezo, lo condimento emocionalmente con todo aquello que yo en ese momento necesitaba, con todo, en ese momento, en las cosas en las que creía. Claro. Y entonces esa situación, cuando yo la cuento, cuando yo la narro, tiene todo un contenido que no necesariamente es lo que pasó, sino lo que yo interpreté de lo que pasó. Es una versión. Es una versión, pero es una verdad. Claro. Porque es una verdad desde mi propia vivencia del momento que yo precisamente la condimento con lo que en ese momento tengo. Claro. Yo no sé si les ha pasado, pero cuando uno está en un grupo familiar, en una fiesta, puede ser Navidad o puede ser un cumpleaños, y comienzan a hablar de situaciones que pasaron que tienen que ver con la historia. Y de repente un hermano cuenta un suceso que lo conmovió, que fue el momento más feliz de su vida, y de repente te ve, o uno de los hermanos dice, eso no fue así. Eso no fue así. Sí. Eso lo estás tú inventando porque yo no tengo esa noción de eso, y además le estás agregando cosas que no pasaron. Eso no. Entonces te da una versión sintetizada, muy parecida a él o a ella, de tal manera de desmontarte tu historia. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que cada quien va a tener una percepción de lo vivido de acuerdo a lo que es, a lo que siente y a lo que piensa en ese momento. Pero eso es lo que hay. Entonces nosotros muchas veces, por el temor de que no me pongan en duda lo que voy a contar, porque te dicen, tú eres muy intenso, eres muy exagerado, eso no fue así, le estás poniendo una serie de poesía, que eso no estaba en ese momento, eso fue un momento dramático. Entonces uno más bien empieza a no contarlo. Okay. Y te vas quedando, Carlito, sin historia. Te vas contando, le vas quitando color a la vida, le vas contando todo eso que le da densidad a la vida, por quedarte con la parte más simple de la historia, que fue narrar un hecho que tú crees que fue así, pero no fue así, porque siempre lo que nos pasa es una interpretación. Claro. Nosotros creemos que fue así. Claro. Y creemos que somos, además caemos en una cosa que es una trampa, es que yo soy objetivo. Claro. Y no hay cosa más realista. objetiva que el objetivo. Soy realista. El objetivo dependiendo de qué, ¿no? Entonces en ese momento los niños se van quedando sin conocer cómo cada quien vivió su infancia, cómo, si son inmigrantes, cómo fue la llegada, cómo fueron los momentos difíciles, cómo se superaron. Entonces más bien nos vamos quedando sin esa posibilidad de poder contar, de poder narrar, de poder escribir, de poder de tener anécdotas para poder darle un sentido y significado a la vida. Todos esos rituales que tienen que ver con los ritos. Entonces a mí me pasa permanentemente porque yo cada situación que vivo no la veo desde la situación solamente, sino las dimensiones que están alrededor de esa situación. Entonces, tu propuesta es sincerarnos ante eso y hacer explícito, ser explícito en cuanto a las historias familiares. Crear los espacios para contar las historias familiares. Contar las historias familiares independientemente de las versiones que cada quien tenga de ellas. Y que cada niño aprenda a elaborar su historia, que aprenda a contarla y que yo no haga un juicio de esa historia. Eso no es verdad.
porque dice, sino simplemente preguntar un poco, porque en la medida en que él va poniendo en palabras las situaciones que viven, que están cargadas de emociones, Claro. él le va dando un significado a lo vivido. Claro. Y no que lo vivido son páginas que pasamos, sino que hay toda una serie de transiciones que se van dando y entonces el niño va encontrando que lo que le pasó en el colegio, esa narración que va a hacer en el colegio, en donde él va a poner una serie de elementos y te va a contar, entonces cuando él siente que papá o mamá lo escucha, y se lo puedes parafrasear mucho mejor, porque pones en tu palabra lo que te dice, él va a sentir que su vida está llena no solamente de sucesos, sino también de vivencias. Correcto. No es lo mismo una experiencia que una vivencia. Claro. Una experiencia es vivir algo, una vivencia es sentir que eso que pasó, algo me dice, algo hizo que reaccionara en mí. Algo se integró. Se integró y además hubo unas emociones que se expresan en eso. Eso puede ser inclusive una creación de un cuento, por ejemplo, ver una película. Muchas veces uno ve una película y de repente el tema que estás viendo en la película se parece a algo que sucedió, pero uno no conecta porque uno dice, bueno, eso fue una historia pasada. ¿Para qué vamos? Estamos en el hoy. El de ayer se quedó, entonces nos vamos quedando sin pasado. Yo no creo que tenemos que estar anclados en el pasado, pero sí creo que el pasado, nosotros tenemos un presente porque hemos ido viviendo una serie de situaciones que hacen que nuestro presente sea así. Esos mitos que todos los tenemos, preguntarnos en este momento, ¿cuál es mi mito? ¿Qué es lo que yo cuento? ¿Qué es lo que me gusta contar? ¿Qué es lo que me gusta recordar? ¿Qué es lo que no me gusta recordar? ¿A qué le temo? Porque también los mitos no solamente son luminosos, sino también son oscuros. Claro. Y además traes a colación dos subtemas que me parecen muy importantes que también toquemos, que son dos cosas fundamentales para lo que es el nuevo mundo, para rescatar en lo que es la nueva civilización, y usted y yo tenemos que hacer el trabajo, y tienen que ver con la conversación, que la hemos perdido, y por supuesto la mesa, que es el sitio ideal para que todo esto empiece a sucederse. Así que, y eso lo tenemos que rescatar nosotros. Es nuestro deber absoluto. Así que, pero antes vamos a una pausa primero. Vamos a una pausa que ya regresamos, pero antes déjenme hablarles de mi sitio favorito, que es tu sitio, que es mi sitio, se llama El Bracero Steakhouse, para que disfrutes realmente de un almuerzo, de una cena, de invitar a tu gente querida, para que te comas, por ejemplo, óiganme esta maravilla, el carpaccio de atún abrazado. Eso lo probé el otro día y es, pero para pegar gritos de la alegría cuando te comes aquello, ese atún fileteado, abrazadito, con champiñones fileteados, con cebollita. No puedo más. Final Avenida Rómulo Gallegos, El Marqués, mi sitio, tu sitio, Bracero Steakhouse. Vamos a una pausa. Estás viendo La Vida es Hoy. Hablemos de Arcoíris Laboratorio, medicamento natural para cada necesidad, que nos presenta jengibre miel. Jengibre miel es un coadyuvante maravilloso para esos momentos donde tenemos la voz cansada, donde tenemos un poco de flema, donde luego de una gripe. Bueno, jengibre miel liga esos dos elementos fundamentales, el jengibre y la miel de abeja, sin utilizar ningún tipo de aditivos químicos. Eso lo hace único. Jengibre miel es de Arcoíris, de venta en farmacia y tiendas naturistas de todo el país. Y hablemos de mi sitio, hablemos de tu sitio, hablemos del Bracero Steakhouse, para que disfrutes de una comida espectacular como por ejemplo, el pulpo fraga. El pulpo fraga, que lo pusimos fraga, ellos lo pusieron fraga por cariño. ¿Pero por qué? Porque yo lo amo profundamente, que es ese pulpo que lo ponen a la brasa, lo marinan en ajo y te lo sirven en plato caliente con un pancito y tú pegas alaridos. Los ojos se te van para atrás y eres el más feliz del mundo. Final Avenida Rómulo Gallegos del Marqués, Bracero Steakhouse, mi sitio, tu sitio. Bien, y continuamos. Estamos hablando con Oscar Misle, con el licenciado Oscar Misle, quien tiene una alta experticia en todos estos temas de los niños, niñas y adolescentes, y además de eso y de la vida, porque además es un gran amigo, que él es un gran conversador. Y el tema que yo traigo hoy, que estamos hablando de los niños y los mitos familiares, es que es una de las cosas fundamentales para crear esos mitos, para que nosotros podamos tener riqueza de vivencias, es
volver a la conversación, una cosa que se ha perdido. Absolutamente, sí. Se ha Porque la- virtualizado además. Por supuesto, porque además estamos permanentemente con los audífonos, con los aparatos, no hay la conversación. Cuéntanos. Sí, lo que pasa es que no tenemos los espacios ni el tiempo para conversar. Y siempre hablamos de lo inmediato, Claro. de aquello que hay que resolver. Claro. Y hablamos siempre de los otros, pero no de nosotros. Sí. Hablamos de los O otros. de lo otro. O de lo otro. Yo no sé cuál es tu experiencia, pero uno va a una reunión social, un encuentro, y hay que ver el tiempo que se invierte hablando de los otros. Sí, 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 mucho. Porque es muy difícil hablar de nosotros porque eso requiere una cosa que se llama intimidad, Claro. acercamiento, apertura de corazón. Entonces muchas veces no hablamos porque nos da miedo que aquello que me van a decir yo no sepa qué responder. Claro. O aquel amor que me vas a expresar yo no sepa cómo reaccionar frente a ese amor. Yo prefiero evitar el momento de no hablar de cosas íntimas. Los mitos tienen mucho que ver con intimidad, tienen que ver con pertenencia, tienen que ver con secretos familiares, tiene que ver con todo aquello no dicho. Porque tengo temor de que si me expreso, de que si me desnudo, si me quito mi condón emocional, Claro. yo voy a quedar no voy a estar preservado para aquello que tú me vas a decir. No voy a saber qué hacer. Entonces prefiero agarrar el celular, enviarte un mensajito y una carita feliz. Sí, sí. Un icono, ¿no? Para de alguna manera, un emoticón, para de alguna manera expresarte lo que no me atrevo a decirte porque ahí yo sé que yo puedo controlar. Yo sé que yo te voy a mandar una frase bonita, a lo mejor te va a gustar, pero yo no sé qué haría yo si te tuviera al frente y tú me das un beso, un abrazo. Claro. Entonces prefiero más bien utilizar ese preservativo electrónico, vamos a llamarlo así, señor. que es este equipo, ¿no? Entonces, claro, la conversación, esa conversación abierta, esa conversación serena, esa conversación donde yo me sienta que no es una amenaza. Correcto. Eso Y donde yo siento que me están escuchando, de verdad. Donde me están Exactamente, escuchando. que me están Donde no me están juzgando, me están escuchando, que es Claro. totalmente distinto. Y es una sutileza, pero es una gran sutileza. La diferencia entre alguien que te escucha y alguien que está preparado para contestarte. Así es. Ahora fíjate, yo acabo de vivir muy recientemente una experiencia personal que no me la puedo quitar de encima, porque Claro. tiene que ver con mitos familiares. Una persona muy querida que estuvo muy grave y murió muy recientemente. Y me tocó acompañarlo. Me digo me tocó porque no estaba previsto que era la persona que le iba a acompañar ese día, Claro. mientras lo ingresaban a la clínica en la sala de emergencia. Una nevera. Esas salas de emergencia son una nevera. Una nevera, claro. Una nevera que la ponen a todo dar y además en una silla, porque no es una cama, sentado. Y con esta persona con la que estaba ahí, a quien amo mucho, pues, empezamos a hablar de su historia. Y empezó a contarme sus mitos. Cómo llegó a Venezuela, él no es de acá, cómo fueron sus primeros años, una hermana que escribió un libro sobre la vida. Y yo no sabía, y son 40 años de amistad y de relación con esta persona. Imagínate. Y me empieza a contar una serie de cosas que yo nunca había escuchado, otras que sí había escuchado, pero la escuchaba diferente, porque de acuerdo a su experiencia la versionó, no porque me la quería contar de manera creativa, sino que su propia experiencia de vida le dio matices, claroscuros, luces diferentes, y fue conmovedor. El frío, honestamente, no inhibió, no bloqueó esa posibilidad. Y así llegamos a las 6 de la mañana, en una conversa profunda, serena, abierta, desnuda, maravillosa. Pero fíjate lo que pasó. A partir de ese momento hubo una convocatoria familiar y todo el mundo llegaba y entonces aprovechábamos de poder contar los mitos. Ahí estaba conversando que cuando el año tal, y entonces venía una historia. Y la generación más joven no sabían por los momentos que había vivido esta persona. Y ella lo contaba, él lo contaba, y era tan bonito como revelar, valorar los esfuerzos, las conquistas, los duelos superados. Asombrar inclusive, porque es el asombro de todos y eso pasó de verdad. Claro, y es descubrirnos, redescubrirnos, reinventarnos. Entonces, fíjate, no hace falta, ojalá que no sea la enfermedad, ojalá que no sea la muerte la que nos convoque, un momento difícil, que sea la mesa. Ojalá que sea la mesa. Ojalá que sea la mesa. La perdida mesa, porque aquel que se llevó la bandeja al cuarto acabó con la familia. Sí. Porque la familia es la mesa Así y hay que volver a ella. Entonces ese altar que es la mesa, esa comunión, que esa es la comunión, es sentarse todos en la mesa y poder compartir el alimento que no es el que se consume, sino el alimento que te nutre. Claro. No solamente comemos lo que nos nutre orgánicamente, sino también lo que nos nutre emocionalmente. Claro. Ojalá pudiéramos nosotros compartir, y esa es la comunión. Claro. Desde el punto de vista católico, la comunión no es otra cosa que una mesa compartida. Absolutamente. Por eso se come pan y se toman vino y se toman ese tipo de cosas. Yo creo que esos espacios, no estoy convencido que esos espacios nos permite primero rescatar la identidad como familia,
Claro. Después reconocer y valorar al otro. Después poderle mostrar al otro mis facetas, mi mundo emocional, mi mundo afectivo. Eso es un mito, chicos. Claro, Y no desacreditar el mito. Hay una película que yo sé que la viste porque me la recomendaste tú, que es El Gran Pez. Sí. Una maravilla, que creían que el tipo era mentiroso porque el tipo contaba una historia y tú no sabías qué era lo que era verdad y lo que era mentira, Claro. porque dependía de esa persona. Por supuesto. Entonces, lo que yo, el llamado que hacemos y la invitación es que cuando nuestros niños estén con nosotros, ellos van a disfrutar de esos cuentos, de esas narraciones, pero también van a pensar, mamá y papá también son seres humanos. Sí, señor. Amigos, ha sido un placer de verdad. Yo siempre con Oscar es como una conversa. Así que inclusive vamos a hacer próximamente un programa de conversación. Amigos, venimos ahora, regresamos inmediatamente y ya usted no se ve aparte de ahí. Estás viendo La Vida es Hoy. Amigos, hablemos de Arcoíris Laboratorio, un medicamento natural para cada necesidad. Y tenemos jengibre miel. Jengibre miel es un rico jarabe con un olor exquisito y un sabor exquisito porque, claro, combina el jengibre y la miel. ¿Para qué? Para ayudar a la garganta, a las cuerdas vocales, a la voz, después de una gripe. Es maravilloso realmente y de efecto inmediato. Además de eso, no tiene ningún agroquímico. Esa es nuestra garantía. Esa es nuestra garantía que nos identifica profundamente. Se llama jengibre miel, es de Arcoíris y está de venta en farmacias y tiendas naturistas de todo el país. Hablemos, por supuesto, de Mi Sitio, Tu Sitio. Hablemos del Bracero Steakhouse para que usted disfrute el ceviche. Yo siempre hablo de los primeros platos porque los segundos platos usted conoce que los cortes de carne de nosotros son de primera, pero el ceviche, por Dios, que si usted se lo come así, viene con los plátanos, ahí está retratado. No, el ceviche. Y luego, por ejemplo, puede pedir un rack de costillitas en barbecue que usted se le deshacen en la boca, así que queda el huesito así. ¡Wow! Familiar la avenida Rómulo Gallegos, el Marqués, Mi Sitio, Tu Sitio, de martes a domingo, Bracero Steakhouse. Bien, y continuamos. Estamos conversando con Oscar Misle de los mitos familiares y los niños y estos mitos familiares. Hablamos de la conversación, hablamos de la mesa, creo que en los mitos familiares podemos también incluir que esta capacidad que tengamos de poder conversar de los mitos familiares, de las historias familiares, del cómo vivimos cada uno lo que nos tocó vivir y poderlo además contrastar como lo vivieron otros, nos permite salir de las versiones. Sí. Porque a veces, como lo hemos hablado en otros programas, por ejemplo, el padre no está, que es típico de los hogares latinoamericanos, el padre no estuvo, se fue, se divorció, se fue con otra, etc. Qué maravilla es, y eso lo hemos vivido tú y yo, no por esas circunstancias, sino por otras, qué maravilla es descubrir que yo viví muchos años la versión de mi padre que mi madre me dio. El mito de ella con relación Que es a el él. mito de ella con relación a él. Así es, tal cual, qué buen Y ejemplo. y mucha gente nunca puede conocer de verdad a mi padre, para ver cuál es la versión que yo puedo tener de mi padre. Porque la versión de mi madre está, por supuesto, tamizada por su dolor, por su trabajo, por su dificultad, por unas cosas que son absolutamente humanas. Pero ¿y la mía como hijo? Y eso hace que los mitos entonces tomen el carácter mío, que los mitos tengan mi sangre, tengan mi olor, tengan mi oxígeno, ¿no? Tengan mi experiencia, mi vivencia, mi reencuentro. Es que el mito es lo que te permite a ti el vínculo. Claro. Una conversación sin vínculo no es una conversación. Es un encuentro, es un intercambio, pero no es una conversa. Claro. Donde tú te vinculas, donde tú te abres. Y precisamente lo que hace que eso se dé, ese clima, hay que crear un clima. Y esto, mira, los niños no solamente es el mito en la familia, sino el mito en la escuela. Ojalá que la escuela pudiera abrir en los salones de clase espacios, poner los pupitres en círculo para poder hablar de sus propios mitos. De en la escuela. nosotros. ¿Cuántos mitos tiene uno en la escuela, Carlos? Imagínate tú. Las cosas que uno vivió en el patio, las cosas que vivió con un profesor, las situaciones que vivió con algún amigo, una amiga que de repente ya no está. Entonces, todas esas historias están ahí. Uno cree que están... A lo mejor están en la caja negra como en los aviones, Sí. pero el hecho de que esté ahí no quiere decir que no la puedo en un momento de retomar. Claro. Ahora, para poderla retomar, yo tengo no solamente que recordar, sino que sentirla. Claro.
para que ese recuerdo entonces tenga vida, sea una experiencia vivida. Entonces, imagínate tú esa conversa donde empezamos a hablar espontáneamente, algo que te quiero compartir, Carlos. Bueno, yo llegué aquí compartiéntique algo. Claro. Una experiencia que viviste la compartí. Por supuesto. ¿Por qué? Porque somos amigos. Además lo hace siempre en tus entrevistas y por eso a la gente le gusta tanto. Entonces, claro, uno tiene esa necesidad y los niños vienen con aquella necesidad de contarte algo que le pasó en la escuela. Claro. Y cuando comienza, tú consideras, no, eso no es interesante. O empiezas a corregirlo. Ah, sí, ya una vez empieza así. No, mamá, es que hoy me sacaron de la clase, pero ya otra vez te sacaron de la clase, pero ¿hasta cuándo me vas a hacer esto? Algo hiciste. No dejan al pobre muchacho terminar de contar. Las palabras terribles. Mira que yo te conozco. Sí, señor. Algo harías. Te conozco, mira, yo te lo dije la otra vez, ¿no? Sí. Te lo dije. Porque tú eres así. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ya esa etiqueta, ya ese rótulo, hace que ese niño que viene con toda la emoción para contar algo y siente que va a ser recibido por su mamá, por su abuela, por la señora que lo cuida, Sí. la asistente de la casa. Sí. Entonces, más bien, cuando él va a arrancar con su historia, como es una historia insignificante para el adulto, Claro. pero significativa, porque eso la quiere contar, le cortan la nota. Claro. Ya no le provoca. Y se las empieza a tragar. Ay, pero ¿por qué te vas a poner así por eso? Claro. ¿Por qué te va a molestar porque te dijo tal cosa? Claro. Te miró feo, la gente lo miran feo y ya está. Ya. Entonces, claro, esa vivencia que tuvo el niño, que pudiera ser un momento de acercamiento, ya yo estoy pensando en qué voy a responder. ¿No? Y ahí entramos en otra arista de este tema, que es el tema de la empatía. Ahí está. Porque la empatía es la que te permite a ti, cuando alguien está contando algo que a lo mejor no es de tu sumo interés, cuando tú logras conectar con ese ser, puedes respetar que para ese ser, eso que está contando es fundamental. Y ahí entra la empatía. Ahí entra la empatía. Y Eso hace maravillas. Maravilla, pero tenemos que hablar de la empatía desde la realidad. Vamos a utilizar la imagen. Ok. Cuando tú te pones en los zapatos del otro, no necesariamente los zapatos del otro te quedan bien, Claro. porque no se ajustan al tamaño de tu pie. Pero además, posiblemente no huelan como tú quisieras que huelan, porque la vida tiene olores, la vida tiene sabores. No todo. Entonces la empatía no significa solamente ponerme en la parte lumínica tuya, agradable, cómoda para mí, sino incómoda. Claro Unos que zapatos que no me van a quedar bien, Claro. pero son tus zapatos. Y yo voy a ver qué siento yo en unos zapatos que no son míos, pero me permite a mí comprenderte, entenderte desde una posibilidad. Primero que nada, tengo que ver cómo controlo el tema del juicio. Claro. Porque si tú te estás poniendo, estamos en un momento empático, no necesariamente es para yo saber qué te tengo que responder cuando tú termines de hacer una infidencia, Sí. sino cómo hacemos para que esa empatía permita que yo te pueda reconocer, que me pueda identificar, que me pueda vincular contigo, no de lo que yo pienso de ti, sino de lo que tú me estás mostrando. Y me eso estás pasa revelando. también con los ancianos. ¿Cómo no? Lo mismo que estás diciendo. Absolutamente. Amigos, de verdad, Oscar, como siempre, No, gracias a ti. una maravilla. Y recuerden que somos biomíticos. Somos biomíticos. Nuestra vida se define desde una biología y desde una historia que contamos que ha sido nuestra vida. Por lo tanto, respetemos la historia de otro y hagamos lo posible para que cada quien tenga su historia con respeto y con hidalguía, que de eso se trata. Amigos, y les recuerdo que hoy los espero a las 7 de la noche en el BOD. Ahí voy a estar con Algo Tiene que Cambiar, una conferencia como usted se la merece. Se la voy a dar con todo. Recuerden, www.carlosfraga.com.be, nuestra cuenta Twitter, @fragacarlos, @lavidehoytv y nuestro Instagram, @lavidehoytv. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.